reflexionando en el canto que acabamos de entonar al Señor, este canto que dice: exáltate, Señor, entre las naciones. Y hermanos, pensando en esta frase, exáltate, Señor, entre las naciones, y yo creo que va muy ligado al tema que hoy quiero compartir con ustedes, porque nos habla acerca de esto, ¿no? Si realmente nosotros, ¿cuántos queremos realmente exaltar el nombre de Cristo? Levante la mano, hermano. Okay. Yo creo que nadie quiere quedarse fuera de esta bendición de exaltar el nombre de Cristo, pero vamos a estar viendo algunas de las cosas importantes realmente de cómo nosotros como iglesia podemos exaltar el nombre de Cristo, cómo podemos dar testimonio hacia las naciones o hacia la propia comunidad que tenemos alrededor, ¿no? Y vamos a estar hablando sobre esta parte importante de cómo exaltar el nombre de Cristo. Quiero que vayamos a ver rápidamente, hermanos, por favor. Ahí en 1 Corintios capítulo 1 vamos a leer del versículo 10 al versículo 17, por favor. Cuando lo tengan se ponen de pie y vamos a darle lectura alternadamente. 1 Corintios capítulo 1 del 10 al 17. Cuando lo tengan, por favor, dicen amén. Amén. Ok, yo leo el verso 10, ustedes el 11, nos unimos en el verso 17. Dice así: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Fue crucificado Pablo por vosotros, ¿os fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro juntos, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oremos. Padre bueno, gracias, Señor, te doy por esta preciosa mañana de domingo, oh Dios, que nos permites congregarnos como iglesia para adorar juntos tu nombre. Señor, hemos alabado, hemos glorificado y exaltado tu poder, tu gloria, tu magnificencia, tu grandeza, Señor. Porque tu grandeza es inescrutable, oh Dios. Porque cada día nos sorprendes con tu poder, con tus maravillas, Señor, con tus misericordias. En la creación, en tu obra misma, Señor, que revelas a través de todo lo que podemos nosotros observar hasta este momento, Señor. Padre, gracias porque tenemos esa hermosa bendición de contemplar la gloria de tu poder de una manera, Señor, directa, Padre. Y por ello, Señor, te alabamos. Y ahora, Señor, preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra en esta mañana. Padre, te pido, Dios, que tú me uses, Señor, aún en mis deficiencias, imperfecciones, Señor. Te pido, Padre, que tú me uses para exponer, Señor, con claridad y con poder de tu Espíritu Santo, la palabra tuya, Señor, para tu pueblo. Así como has hablado a mi vida, Señor, en estos días, a través de este pasaje, en el cual, Señor, nos llamas, Padre eterno, a cada uno de nosotros, a buscar siempre la unidad, Señor. Y eso, Padre, porque la unidad, cuando la buscamos, oh Dios, sin duda, tendremos un impacto mayor, Señor, en nuestra propia iglesia, pero también hacia con nuestra comunidad, en el cual, Señor, tú nos has puesto para hacer luz y para hacer bendición a sus vidas. Señor, te ruego que bendigas este momento y que vayas a exponer tu palabra y que tengamos corazones, Señor, dispuestos a oír, pero también dispuestos a obedecer. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Tomen lugares, hermanos, por favor. El tema de esta mañana que quiero compartir con ustedes he puesto por título: Trabajando por la unidad de la iglesia. Trabajando por la unidad de la iglesia.
Y realmente, hermanos, al ver hace un momento la dinámica que mi esposa hizo del orar unos por otros, ¿no? Y yo creo que, seamos honestos, hermanos, en el último mes, ¿cuánto con las personas que le tocó orar, oró con él? Punto. Okay. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos enseña eso? ¿Verdad? Y de esto, hermanos, quiero compartir en este día, porque el pasaje que acabamos de leer es muy claro. Y déjenme decirles, hermanos, que reflexionando también el canto que les compartía hace un momento, decía: exáltate el Señor entre las naciones. Y una manera de exaltar el nombre de nuestro Dios entre las naciones es a través de la unidad. Es a través, hermanos, del amor. Es a través del compañerismo, de la comunión unos con otros. Por eso déjenme decirles que, hermanos, en esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, escrito por él, ¿verdad? Es un libro, hermanos, una carta que es una fuente rica en sabiduría práctica, hermanos. Y la vida cristiana tiene que ser una vida práctica. ¿Saben esto, hermanos? La vida cristiana tiene que ser una vida práctica. Y el pasaje que leímos del capítulo 1, del versículo 10 al 17, y, hermanos, aborda una problemática crucial que amenazaba la unidad y la salud espiritual de la propia iglesia de Corinto. Y déjenme decirles, hermanos, también que si nosotros como iglesia no trabajamos por la unidad de la propia iglesia, déjenme decirles que esto también podría ser una amenaza para la unidad, hermanos, y la salud espiritual de nuestra propia iglesia. De nuestra propia iglesia. Y vamos a ver rápidamente, hermanos, cómo en este pasaje, ¿verdad?, vemos claramente que había divisiones internas. Había divisiones dentro de la propia iglesia. Y en esta parte, Pablo nos revela, hermanos, la preocupación que tenía con los hermanos de Corinto. Pablo nos revela realmente la preocupación de esta parte, de ver cómo estaba la iglesia. Pero también, hermanos, déjenme decirles que Pablo ofrece directrices, hermanos, claras y profundas sobre cómo superar esas divisiones que había dentro de la propia iglesia y cómo mantener la cohesión en la comunidad de creyentes. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, hace un llamado en estos pasajes, un llamado a la unidad, basado en la identificación común en Cristo y la importancia de la predicación del evangelio sobre la autoridad personal o los líderes individuales. Realmente Pablo está diciendo: ¿acaso está dividido Cristo? Por eso que me decirles, hermanos, que vamos a analizar las causas, primeramente, de la división en Corinto, número 1. Las causas de la división de Corinto. Y quiero que vayan conmigo, hermanos, ahí en el versículo que sigue. Porque claramente, leyendo en el contexto de esta parte, cuando dice en el versículo 1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. Rápidamente el contexto de la iglesia de Corinto. La causa de división de Corinto. Déjenme decirles, hermanos, que una de las causas de la situación de división en el pueblo de Corinto, o en la iglesia de Corinto, es que era una ciudad, hermano, portuaria, pero también era una ciudad multicultural. Había judíos cristianos, pero a la vez también había gentiles cristianos que se habían convertido a Cristo. Pero, hermanos, Corinto era una ciudad portuaria y multicultural, conocida por su riqueza, comercio, y lamentablemente también el pueblo de Corinto es conocido muchas veces también por la inmoralidad que había en esa ciudad. Y esa inmoralidad había trascendido también a la propia iglesia. La iglesia de Corinto estaba compuesta por una mezcla, hermano, de judíos convertidos, de gentiles y de personas de diversas clases sociales. O sea, la iglesia tenía un problema interno. Se enfrentaba a desafíos significativos. La influencia del mundo pagano, las tensiones culturales, las diferencias socioeconómicas crearon un caldo de cultivo propicio para las divisiones. Y tristemente, hermano, esto hoy en día sigue pasando en las iglesias. Pero es algo que no debe suceder. Y es algo, hermanos, que no debe de pasar. Las diferencias socioeconómicas crearon un problema profundo en la iglesia misma. Porque había cristianos que se juntaban con los que, si eran de una economía mayor, se juntaban con los que tenían dinero. No se juntaban con los que no tenían. Y eso creaba divisiones internamente dentro de la propia iglesia.
Y además de estos factores externos, hermanos, la iglesia de Corintios también parecía haber sido afectada por la tendencia a seguir a diferentes líderes o predicadores. Fíjense lo que está pasando dentro de la propia iglesia. Por ejemplo, ¿a quiénes menciona, hermanos? Dice en el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, ¿yo soy de quién? Yo soy de Pablo. Otros decían, ¿qué? Yo soy de Apolos, ¿verdad? O otros, yo de Cefas. ¿Y qué dice qué? Y yo de Cristo. Había unos que se sentían más espirituales y decían, no, yo soy solamente seguidor de Cristo, ¿verdad? Eso creaba, hermanos, un problema interno en la propia iglesia. Había una situación en la cual tendían a seguir a diferentes líderes, hermanos, en la congregación. Lo que llevó a la formación de facciones que se edificaban con estos individuos. Esto indicaba, hermanos, un peligroso énfasis en la personalidad y la autoridad humana, en lugar de centrarse en Cristo y en el mensaje del Evangelio. En vez de centrarse en Cristo y en el mensaje del Evangelio. Y este era el problema, hermanos, histórico-social de Corinto. Y tristemente, hermanos, esos problemas externos se infiltraron también a la propia iglesia. Se infiltraron a la propia iglesia. Y déjenme decirles, hermanos, que es algo que nosotros como Iglesia Esperanza de Vida, hermanos, no debemos de permitir. No debemos de permitir que ideas o pensamientos del mundo se introduzcan en la iglesia, porque eso causará división interna, hermanos, y afectará, hermanos, el crecimiento de la propia obra de Dios. Por eso escuchaba el canto que decía, exáltate, Señor, entre las naciones. Déjenme decir, hermanos, que una manera de exaltar el nombre de Dios entre las naciones es a través de la unidad y el amor. Es a través de la comunión y el compañerismo, los unos con los otros. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, hace un llamado, la segunda parte, hace un llamado a la unidad. Vean lo que dice en el versículo 10. Lo leemos juntos. ¿Qué dice el versículo 10? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué, hermanos? Divisiones, sino que estéis, ¿qué dice aquí, hermanos? Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo, hermanos, al decir la palabra hermanos, se está dirigiendo a la iglesia de Corinto. No se dirigía a gente que no conocía la palabra, a gente que se había entregado a Cristo, a personas que se habían rendido a Cristo, a personas que se habían convertido a Cristo. A esa gente Pablo se estaba dirigiendo. Y claramente le dice, hermanos, está enfatizando que todos los cristianos, ¿qué, hermanos? Forman parte de la familia de Dios. Debemos tener claro, hermanos, que en la iglesia ni uno es más, ni uno es menos. Somos, ¿qué, hermanos? Una familia de Dios. Y Pablo está diciendo, hermanos, entonces todos los cristianos forman parte de la familia de Dios y experimentamos una unidad que es mucho más profunda que un vínculo sanguíneo, hermanos. ¿Saben una gran cosa que quiero decirles? Que yo tengo hermanos carnales. Pero si me dieran a elegir, o me preguntaran a mí, para ti, pastor, ¿quién es más importante? ¿Tu familia carnal o tu familia espiritual? Si yo te preguntara a ti esta mañana, para ti, ¿quién es más importante? ¿Qué respondrías tú a esta pregunta? ¿Quién es más importante, tu familia espiritual o tu familia carnal? Porque déjeme decirle, cuando Pablo está diciendo, ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda la misma cosa. Cuando dice hermanos, está diciendo claramente que todos los cristianos formamos parte de la familia de Dios. Forman parte de la familia de Dios. Entonces, somos una familia de Dios, hermanos. Tenemos que vernos como familia de Dios. Tenemos que vernos como familia de Dios. Déjenme preguntarles sinceramente. ¿Considera al hermano o a la hermana que tiene a su lado como su hermano en la fe? ¿Como su familia en la fe? ¿Lo considera así? ¿Considera a su hermano o a su hermana que tiene adelante, al que tiene atrás? ¿Lo considera realmente como su hermano en la fe? Si su respuesta es sí, continuando con esta pregunta, ¿cómo lo demuestra? ¿Cómo lo demuestra que verdaderamente es su familia de fe? Que es su hermano en la fe.
Porque, hermanos, si cuando hay algún trabajo, evento, actividad, y no se une, sino que hace lo contrario, se va o se aleja, entonces está diciendo que realmente no es tan importante ese hermano o esa hermana de la fe que se tiene como familia. Cuando conserva en la mente que el hermano o la hermana que tiene a su lado es verdaderamente su hermano en la fe, hará lo que sea necesario para qué, hermano, para 4 cosas. Miren esto. Cuando usted realmente considera que el hermano o la hermana que tiene a su lado es su hermano en la fe, es su familia de fe, usted hace 4 cosas. Primeramente, uno va a buscar la manera de cómo convivir y pasar tiempo con el hermano y con la hermana que tiene a su lado. Segundo, se va a unir al trabajo que él o ella realiza en la obra de Dios. Tercero, va a colaborar junto con él. Eso realmente demuestra que realmente amamos a los hermanos. Eso realmente demuestra que es mi familia de fe. Déjenme decirles algo importante. Yo por encima de mi familia carnal está mi familia de fe. ¿Por qué, hermano? Porque es lo que nos habla la palabra de Dios. Pablo está diciendo a la iglesia: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os pongáis todos de acuerdo, y que no haya entre vosotros divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por eso Pablo, hermanos, está apelando aquí, hermanos. Dice: por eso ruego, hermanos, por el nombre. Porque ¿quién nos une, hermanos? ¿Habrá alguien que crea en Mahoma? ¿En Dalai Lama? ¿Verdad? O Hare Krishna, o alguien más, o en Buda. ¿Quién nos une, hermanos? ¿Habrá alguien que no? Hermanos, fíjense nada más, pongan atención en esto. Algo que no puede unirnos es cuando alguien está sin Cristo. Porque eso de estar sin Cristo nos desune. Estar juntos en Cristo, ¿qué hace, hermanos? Nos une, ¿sí o no? Estar en Cristo nos une. Y Pablo está diciendo, por el nombre, dice, ¿de qué? De nuestro Señor Jesucristo, porque lo que nos une es la misma fe. Lo que nos une es Cristo, hermanos. Lo que debe de unirnos es Cristo. Y Pablo está diciendo claramente, la palabra aquí, unido, dice claramente, no se trata, hermanos, simplemente de evitar el conflicto, sino de buscar activamente la unidad en una misma mente y un mismo parecer, dice, apelando el nombre de Jesucristo. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, busquemos la unidad. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, busquemos trabajar juntos. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, busquemos, hermanos, unirnos a los demás. Si profesamos la misma fe, y si todos creemos en el mismo Señor que tenemos. Por eso Pablo, hermano, menciona 3 frases que me llaman la atención en el versículo 10. 3 frases que yo encuentro que dice: y que no haya entre vosotros, que habléis todos una misma cosa, primeramente dice ahí, que habléis todos una misma cosa. Luego la segunda dice, que no haya entre vosotros divisiones. Y tercero, que estéis perfectamente, ¿qué, hermanos? Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esto, hermano, no requiere que todos pensemos de la misma manera. Hay una gran diferencia, hermano, déjeme decirles, hay una gran diferencia entre tener puntos de vista diferentes y ser divisionistas. Miren esto. Hay una gran diferencia entre tener puntos de vista diferentes y ser divisionistas. ¿Me explico? Por ejemplo, para que me entiendan mejor. Quiero poner un ejemplo. El color de esta tela de aquí enfrente. A mí no me gusta tanto este color. ¿Mi color preferido cuál es? ¿Lo saben ustedes? No. No porque me vean así, me digan así, hermano. ¿Cuál es mi color preferido? Mi color preferido es el azul, hermano. Pero no por el hecho de que no se haya puesto todo de azul como a mí me gusta, ¿verdad? Y el día que yo vea sucio esto, necesita lavarlo, que yo no lo hago como no se hizo. Y no pusieron el color que a mí me gusta. ¿Sí? Hermana, no, tampoco tú lo hagas, ¿no? Que lo haga la hermana que le gusta este color, que ella lo lave, que ella lo baje, que ella lo ponga. ¿Qué estoy haciendo, hermanos?
división. No me gusta el color porque no es de mi agrado, pero ¿qué, hermano? Cuando hay la necesidad, ¿qué tengo que hacer? De lavar, ¿verdad? Pues bajarla y llevar a lavar. ¿Me explico? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos. Hay una gran diferencia entre tener puntos de vista diferentes, tener gustos diferentes y ser divisionista. Es algo que la iglesia nosotros debemos de cuidar, es algo que nosotros como iglesia debemos de hermanos, estar atentos para no, hermanos, arrastrarnos, ¿verdad? O dejarnos llevar, hermanos, por comentarios o por ideas, hermanos, que son contrarios a la palabra de nuestro Dios. Pero claramente dice el apóstol Pablo: ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Dios Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. No se hizo como yo quería, hermano, pero eso que no me quite el gozo de participar, que no me quite el gozo de servir, que no me quite el gozo de colaborar y que no me quite el gozo de hacer lo que pueda hacer. Déjenme decirles, hermanos, que realmente la Biblia dice que Cristo, hermanos, Cristo debe ser Señor de todo y en todo. Jesús debe ser como Señor de todo. En la iglesia, hermano. Lleven esto. En la iglesia, hable, actúe de tal manera que reduzca los argumentos e implemente la armonía. Déjenme decirles que diferencias insignificantes, como les acaba de mencionar, de un gusto personal mío del color azul, ¿verdad? Diferencias insignificantes, hermanos, no deberían de estar en la iglesia nunca. No deberían estar en la iglesia nunca. La unidad que Pablo buscaba no es una unidad superficial o forzada. Tercera cosa, sino una unidad genuina y profunda, basada en la verdad del Evangelio y el amor cristiano. Es lo que Pablo estaba buscando, hermanos. No es una unidad superficial, hermanos. Tenemos que nosotros evitar esa unidad superficial. El amor tiene que ser genuino. El amor tiene que ser sincero. El amor tiene que ser claro, tiene que ser evidente. Y es lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto. No una unidad superficial, hermanos, o forzada, sino una unidad genuina y profunda basada en la verdad del Evangelio y en el amor cristiano. Y esta unidad, hermanos, se manifiesta en tres áreas. Primeramente, hermanos, se manifiesta en la armonía. ¿Qué viene esto? Esta unidad primeramente se manifiesta en la armonía. Hemos tenido actividades en la iglesia, Día de la Madre, Día del Padre, y hay poca armonía. Hay poca armonía. Mi esposa al momento decía muy claro, y eso es evidente. Hay poca armonía. ¿No dice el salmista: mirad cuán bueno, que dice qué? Y delicioso es, hermano, ¿qué, hermanos? Habitar, ¿qué dice qué? Juntos los hermanos en armonía. ¿Alguien podría ayudarme a leer en la NTV o lo tienen por ahí enfrente, en la pantalla? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar, ¿qué dicen los hermanos juntos en armonía? Entonces, esta unidad se manifiesta en la armonía. Pero también, hermanos, esta unidad se manifiesta en el acuerdo. Y en el acuerdo, ¿lo tienes? Por favor, lo lees. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en la armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derrama sobre la cabeza de Aarón y corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón. Dice, qué hermoso cuando los hermanos, que dice, hay una palabra clave ahí que dice, cuando los hermanos conviven.
No solamente cuando hay una actividad del Día del Padre, cuando hay actividad del Día de la Madre, o Día del Niño, o cuando ahorita viene el periodo de vacaciones, hermano, aún en el trabajo de la iglesia. Cuando se convive juntos. Dice, mira, dice, ¿qué veces cuando los hermanos conviven? La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para convivir con otro hermano o con otra hermana que tiene a su lado? Convive. Cuán maravilloso es cuando los hermanos conviven, hermanos. ¿Qué estás haciendo tú para convivir con los demás? Por eso imagina que esto se manifiesta en el acuerdo. Pero también la tercera cosa, hermanos, se manifiesta en la colaboración, en la fe y en el propósito común de glorificar a Dios y edificar la iglesia. ¿Y cómo se edifica la iglesia? A través de nuestra colaboración mutua. A través de nuestra participación mutua. Y quiero hacer un paréntesis aquí, hermano. El hecho de que usted no esté entre los 15 hermanos que vamos a estar trabajando en las proyectos de vacaciones para este año, que vamos a tener el fin de mes de julio, esto no quiere decir de que usted no esté dentro, no puede estar dentro de este grupo, hermanos. Porque todo tiene la finalidad de que nosotros colaboremos en la fe y en el propósito común de glorificar a Dios y edificar a la iglesia a través de nuestro servicio, a través también de nuestro involucramiento en la obra del Señor. Involúcrese. Participe en la obra del Señor. Únase al equipo, ¿verdad? De los optimistas, como dicen por ahí, ¿no? Hermano, únese al equipo de trabajo. Colabore, sirva, hermanos, al propósito común. ¿Cuál es el propósito común? Es que mi propósito común es que la comunidad me conozca, que yo soy el pastor de la iglesia. Eso no es mi propósito común. O mi propósito personal. Mi propósito personal es que los niños se salven, los niños conozcan del evangelio, los niños vengan a Cristo y a través de ese puente los papás sean alcanzados también para el Señor. Y eso debe ser también nuestro propósito común, hermano, que nos unamos para trabajar y glorificar a Dios y edificar la iglesia. La iglesia se edifica cuando la iglesia se une. La iglesia se edifica cuando la iglesia se une. La iglesia crece cuando la iglesia participa de una manera unánime, hermano. Es cuando la iglesia empieza a florecer y la iglesia empieza a crecer. Pero imaginemos, hermano, que solamente dejemos a uno, a dos trabajando. Ahí hay que hagan ellos, ¿verdad? Lo que puedan hacer, y yo no participo, yo no colaboro, y yo no me uno al hermano. ¿No dice la Biblia que dos son mejor que uno? ¿No dice que dos son mejor que uno? Entonces, mis amados hermanos, debemos nosotros buscar una unidad no superficial o forzada, sino que una unidad en la cual colaboremos en esa misma fe que tenemos y en el propósito común de glorificar a Dios y edificar la iglesia. ¿Sabe que cuando usted no trabaja y participa y se une a la iglesia, no la está edificando? ¿Ven eso, hermano? Cuando usted no se une, no participa, no se involucra en el trabajo de la obra del Señor, hermanos, no lo está edificando. Por eso, mis amados hermanos, Pablo busca una unidad en la propia iglesia de Corinto. Y dice el versículo siguiente, lo vayamos a ver por favor ahí. Versículo 11, dice la escritura: porque dice Pablo, he sido informado acerca de ustedes, hermanos, ¿qué dice qué? Hermanos míos, por lo de Cloé, ¿verdad? Que hay que, hermanos, entre vosotros, ¿qué dice qué? Contiendas. Y otra palabra podía cambiarle, para hacer palabra contienda. Yo podía pensar, viendo en el contexto más adelante, el pasaje, preferencias. En la iglesia, hermano, no debe de haber preferencias. Porque eso destruye la unidad de la iglesia y el crecimiento mismo. Por eso Pablo está diciendo claramente aquí que hay entre vosotros, ¿verdad? Yo puedo pensar, viendo en el contexto, porque más adelante dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Qué estaba diciendo? Entonces dice ¿qué?
Hay preferencias, porque había hermanos que les gustaba cómo predicaba Pablo. Otros les gustaba cómo predicaba Cefas. ¿Y saben quién es Cefas, hermanos? Cefas es Pedro. Otros les gustaba cómo predicaba Apolos, ¿verdad? Si usted lee, hermanos, ahí en la Biblia, en Hechos capítulo 18, versículo 24, vamos a ver rápidamente. Hechos capítulo 18, versículo 24. Vamos a ver quién era entonces este personaje que menciona Primera de Corintios y cómo era este personaje. Hechos 18, 24. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice, luego llegó entonces a Éfeso un judío llamado, ¿quién, hermanos? Apolo, natural de Alejandría. ¿Cómo era este varón, el de Dios, hermanos? Apolo. Dice que era ¿qué? Varón que dice que elocuente y que dice que poderoso en las escrituras. Yo imagino que cuando llegaba Apolos a Corinto, la iglesia estaba a reventar, ¿verdad? Pero cuando se aparecía por ahí algún otro hermano, ay, no me gusta tanto, no, pues no voy a leer. Y déjame decirles esto, para tristeza lo digo, hermano, ya te iba a pasar en el seminario, no importa que me vean por mis compañeros de después en el Facebook o en YouTube, ¿verdad? Pero llegaba a pasar en el seminario, hermanos. Cuando hacían que alguien estaba un predicador que nos gustaba, hermanos, todos iban al culto de capilla. Pero hay otro hermano, ay, pues no nos gusta tanto, que ahí la capilla estaba casi vacía. Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Había preferencias. Y déjame decir, hermano, que cuando en una iglesia hay preferencias, hermanos, hay preferencias, destruye la unidad de la iglesia. Y eso no permite que la iglesia avance. Eso no permite que la iglesia crezca. Eso no permite que la iglesia, hermano, logre los objetivos, logre las metas, ¿verdad? Logre los propósitos. Déjenme decirles, hermanos, que Apolos era un varón elocuente, dice, poderoso en las escrituras. Déjenme decirles, hermanos, que las contiendas y las divisiones se manifestaban en la formación de grupos que se edificaban con diferentes líderes o hermanos en la fe. Esta división basada en las lealtades a líderes o hermanos específicos, hermanos, indicaba un enfoque en la autoridad humana y la personalidad en lugar de la centralidad de Cristo. Y esto es clave, hermano. Porque hay cristianos, hermanos, que muchas veces son más leales a un hermano o a alguna hermana que a Cristo. Y eso no debe pasar dentro de la propia congregación o en la iglesia de Cristo, hermanos. Y oremos para que esto no pase aquí en nuestra iglesia. La que debe de unirnos siempre es Cristo. La que debe tener presente siempre Cristo, hermano. Esta iglesia de Corinto, hermanos, viendo el pasaje, se sentía atraído, porque se tenían atraídos por diferentes predicadores. Y a pesar de que estos predicadores estaban unidos en su mensaje, su personalidad atrajo a diferentes personas. Y ahora la iglesia estaba en peligro de dividirse. Por eso, hermanos, si usted lee del pasaje ahí que acabamos de leer, hermanos, en estos primeros 10 versículos, 10 veces se menciona el nombre de Jesucristo. Usted puede contarlo cuando tenga la oportunidad de contarlo. ¿Y saben por qué, hermanos, se enfatiza el nombre de Jesucristo? En estos 10 versículos, el apóstol Pablo en 1 Corintios. ¿Saben por qué lo enfatiza? Para recordarnos, hermanos, de quién es la iglesia. La iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Cristo la formó y Cristo la sostiene. Amén. Cristo la formó y Cristo la sostiene. La iglesia es de Cristo. Por eso en los 10 versículos se menciona claramente, hermanos, el nombre de Jesucristo 10 veces. Y Pablo aclara que todo predicador o maestro debe de enfatizar, hermanos, de enfatizar el nombre de Jesucristo, porque Cristo es la que debe unirnos.
Por eso el mensaje, hermanos, es más importante que el mensajero. ¿Qué tienes tú? El mensaje es más importante que el mensajero. Por eso déjenme decirles, hermanos, que el evangelio debe estar por encima de cualquier hermano o hermana que pudiésemos nosotros admirar o tener, hermanos. Por eso en el versículo 13, vayamos rápidamente a 1 de Corintios. El pasaje donde leímos en el capítulo 1. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 13, ¿acaso, qué dice, hermanos? ¿Está dividido Cristo? ¿Qué pregunta Pablo hace? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Que yo sepa, hermanos, nadie se ha bautizado en el nombre de Martín, ¿no? ¿Sí? Si es así, hermanos, tenemos que volver a rebautizarlo. Todos fuimos bautizados en el nombre de ¿quién, hermanos? En el nombre de Cristo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Por eso Pablo está diciendo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Esta pregunta es crucial, hermanos. Porque Pablo enfatiza que Cristo no está dividido. Y en muchas ocasiones Cristo dijo, yo y el Padre, ¿qué dijo Cristo, hermanos? Uno, ¿qué dice qué? Uno somos. El mismo Cristo, el Hijo de Dios, dijo, yo y el Padre, uno somos. Porque todo lo que hacía el Padre también lo hace ¿qué? El Hijo. Y todo lo que hace el Hijo también lo hace el Padre. Eso debe ser también la unidad de la iglesia, hermanos. ¿Verdad? Y esto fortalece a la congregación. La salvación y la fe se basan en Cristo y su obra redentora, no en ningún líder humano, hermanos. Por eso déjeme decirles que asegúrese de que su aprecio por algún hermano o hermana, predicador o maestro o consejero lo guía a un orgullo espiritual. Yo siento un aprecio por todos ustedes. Yo espero que también ustedes sientan un aprecio por mí. Pero ese aprecio debe ser de una manera, hermanos, ¿verdad? Que lo podamos tener por todos, no solamente por algunos. El aprecio, hermanos, dentro de la propia iglesia, el aprecio debe ser por todos, no solamente por algunos. Nuestra lealtad debe ser a Cristo, hermanos, y a la unidad que Él desea. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nuestra lealtad debe ser a Cristo y a la unidad que Él desea. Por eso, hermanos, el llamado a la unidad y la corrección de divisiones en la iglesia de Corinto tiene una gran relevancia para la iglesia actual. Y esto nos recuerda, hermanos, la importancia de buscar la unidad en Cristo y evitar divisiones basadas en preferencias personales o lealtades a líderes humanos. Porque al estar unidos en Cristo, hermanos, la iglesia puede reflejar mejor el amor de Dios. Y nuestro alcance será aún mayor. Nuestro impacto, hermanos, será aún mayor. Cuando nosotros podamos reflejar juntos, hermanos, el amor de Dios y tener un testimonio más poderoso ante el mundo. Por eso el canto decía lo que entonamos hace un momento. Exáltate, Señor, entre las naciones. ¿Y saben cómo se va a exaltar el nombre del Señor, hermanos, de nosotros? A través de nuestra comunión. Y a través de nuestra unidad. Al estar unidos, la iglesia puede reflejar mejor el amor de Dios y tener un testimonio más poderoso ante el mundo. Y esa es mi oración y mi deseo, hermano, que cada día nosotros como iglesia reflejemos mejor el amor de Dios. ¿Y cómo podemos realmente mostrar mejor el amor de Dios? Pregúntate, ¿cómo podrías ser tú para mostrar y reflejar mejor el amor de Dios?
para lo que tienes al frente, para lo que tienes atrás, para lo que tienes al lado. ¿Qué puedes hacer tú para reflejar mejor el amor de Dios? Y tener un testimonio más poderoso ante el mundo. Tú mismo tienes la respuesta. Por eso, mis amados hermanos, el Evangelio por encima de los líderes también nos lleva a la unidad de la iglesia, que implica trabajar juntos a pesar de diferencias que puedan existir. Y no se trata, hermanos, de eliminar todas las diferencias y convertirnos en clones, sino encontrar nuestra identidad y unidad fundamental en nuestra fe común, que es Jesucristo. Y al hacerlo, la iglesia puede demostrar un testimonio de amor, de reconciliación en un mundo que está dividido, hermanos. ¿Se imaginan que van a llegar niños, hermanos, a la católica vacaciones, y vienen de familias donde están divididos? Piensen realmente en esto. Van a llegar niños en la católica vacaciones, que traen más de 70 niños, por fe lo creemos que vamos a llegar a la meta. Vienen de familias divididas. Y llegan a una iglesia donde están divididos también. ¿Habrá un impacto para sus vidas? ¿Querrán pertenecer a la familia de nuestra iglesia? Por eso los niños tienen que ver que haya unidad, y haya amor, hay participación, y haya entrega, hermanos, que esto implica trabajar juntos a pesar de nuestras diferencias. Al estar unidos en la iglesia, entonces, hermanos, podemos nosotros reflejar mejor el amor de Dios, y puede ser un testimonio poderoso del amor de Dios, y de esa manera reconciliar a los niños con Cristo y a sus papás también con el Señor. Lo dice el versículo siguiente, versículo 14 al 17, dice Pablo: doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Hay un nombre, hermano, para tu niño, para... Este es mi Gallo, ¿verdad? Hermano Orlando, no se le fue, ¿verdad? Entonces, ahí está el nombre para su niño, hermano. Es mi Gallo, dice el hermano Orlando, no es mi Gallo, ¿no? Aquí está nombre bíblico, ¿verdad? Dice: doy gracias a Dios que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que dice que, hermanos, que fuiste bautizados, que dice que en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si había bautizado algún otro. Pues no me envió a Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Al centrarse Pablo en la predicación del Evangelio, hermanos, Pablo se asegura de que la atención sea dirigida a Cristo y a su obra redentora. Pero también la predicación del Evangelio es la herramienta principal para la transformación de vidas y la edificación de la propia iglesia. Pero también, hermanos, predicar a Cristo evita las divisiones al centrar el enfoque en el mensaje central de la fe en nosotros mismos, sino que debe estar centrado en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor. El mensaje tiene que ser Cristo. Y déjenme decirles, hermanos, entonces, hoy en día, las divisiones y las facciones siguen siendo una amenaza para la unidad del cuerpo de Cristo. Para evitar caer, hermanos, en las trampas de la división, es esencial que tengamos presente estas 4 cosas. Rápidamente quiero mencionarles. El mensaje debe estar centrado siempre en Cristo. Recordar que nuestra identidad fundamental es en Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, hermanos. Él es la cabeza del cuerpo, y nuestra unidad se basa en nuestra relación con Él. Segundo, debemos priorizar en el Evangelio. El Evangelio debe ser nuestra prioridad principal. Centrarnos en el mensaje central de la fe, la muerte y resurrección de Cristo. La tercera cosa, humildad y servicio. Debemos practicar la humildad y el servicio mutuo.
En lugar de buscar el reconocimiento personal, debemos buscar el bienestar de los demás y la edificación de la iglesia. 4, hermanos, evitar el faccionalismo. Debemos resistir la tentación de formar grupos y afiliaciones basadas en líderes humanos, o estilos de ministerios, o preferencias personales. Debemos buscar siempre, activamente, hermanos, la unidad en mente y parecer, buscando el acuerdo y la colaboración en la fe y el propósito común de glorificar a Dios y edificar la iglesia. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes quieren glorificar a Dios y edificar la iglesia? Hace unos días, o hace unos 2 días, mi esposa, algo que me llamó la atención, una frase que ella dijo, y es muy cierto, hermano. Si Dios te ha traído a esta iglesia, y lo que voy a decir es fuerte, si Dios te ha traído a esta iglesia para ser parte de esta iglesia, que sea para sumar. ¿Ven esto? Que sea para sumar, no para restar. Porque cuando tú haces las cosas para que la iglesia crezca y te unes al trabajo de la iglesia y de lo que se está haciendo en la iglesia empieza a crecer. Dios te trajo para sumar. Dios te trajo para que te unas. Dios te ha traído a esta iglesia para edificarla. ¿Cuántos? Mi pregunta es, ¿cuántos quieren hacerlo? Si Dios ha hablado de tu vida, yo te invito a que te pongas de pie, por favor, y me permitas orar por ti. Quisiera orar por ti. Si Dios ha hablado de tu vida y Dios ha tratado contigo con este mensaje, amén, gloria a Dios, amén. Oremos, hermanos. Padre bueno, gracias, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas de una manera clara y profunda. Y nos has hablado en esta hora, Señor. Porque tú buscas y quieres la unidad de tu iglesia. Y hay muchos trabajos, Señor, que vienen por delante. Que se requerirán, Señor, la participación, la colaboración y la unidad de tu iglesia para que cada evento, cada trabajo, Señor, que realice cada ministerio en esta iglesia, dé fruto, Señor. Pero eso únicamente será posible si nosotros trabajamos en unidad y en amor. Eso únicamente será posible si nosotros trabajamos en tener comunión y compañerismo los unos con los otros. Señor, gracias por hablarnos tan claro a través de tu palabra, porque tu palabra es clara, Señor. Tu palabra es clara. Ayúdanos, Señor, que como iglesia nos mantengamos y busquemos siempre la unidad y el amor. Padre, ayúdanos a eliminar preferencias que pudiese haber en nuestras vidas, como lo existía y lo había en la propia iglesia de Corinto. Porque algunos de ellos se identificaban con Pablo, otros se identificaban con Apolo. Pero Padre, te pido, Dios, para que nosotros como iglesia, nuestra mirada y nuestro enfoque, Señor, esté centrado solamente en ti, Padre, a través de la persona de Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Queremos, Señor, estar unidos como iglesia. Queremos trabajar en lo que respecta en cada uno de nosotros mismos para acercarnos y relacionarnos los unos con los otros. Que en esta iglesia la gente que venga, hermano, el Señor se impacte de la armonía, del compañerismo y del amor que la iglesia profesa y que la iglesia hace. Que la gente, Señor, que nos visite quede impactado, Señor, por ese amor genuino, sincero, Señor, que se refleje en la comunión y en el compañerismo. Ayúdanos, Señor.
Te necesitamos en nuestras vidas. Y perdónanos, Padre, si en esta parte hemos fallado. Ayúdanos a reconstruirnos, Señor, como iglesia, para formar esa unidad, Señor. Que nos dé la fortaleza para seguir trabajando y avanzando en tu reino. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Gracias por tu palabra, por lo que tú lo has dejado para nosotros y es nuestro bien. Por ello te alabamos, Padre, y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.